Caída prolongada de los salarios, inflación de precios disparada, aniquilación permanente de la capacidad de ahorro y los ahorros de millones de familias de clase trabajadora occidental, destrucción de derechos sociales y políticos con la connivencia de gobiernos de izquierda y derecha del capital. Frente a esto, seguir confiando en los partidos de los políticos profesionales que aniquilan nuestros derechos o constituirnos como potencia de clase, como partido revolucionario y disciplinado con capacidad de hacer frente y subordinar a los explotadores. Amigos y enemigos del socialismo, hoy en Estrategia Debate hablamos del colapso de la clase media occidental. En el año 2008 dio comienzo la última gran crisis capitalista. En cuestión de meses, millones de personas a lo largo y ancho del planeta fueron empujadas al desempleo y la pobreza, mientras que los estados capitalistas inyectaban billones de dólares en el sistema financiero para evitar su colapso. La guerra global entre capital y trabajo ha tomado desde entonces la forma de un proceso de desposesión de cada vez más capas de la población. Las clases medias occidentales vieron sus ahorros desvanecerse junto con las promesas de estabilidad y prosperidad que las habían sostenido. Millones de trabajadores pasaron a formar parte de la población sobrante, expulsados de los procesos de trabajo, mientras que una nueva generación de proletarios se incorporaba a la vida adulta con tasas de desempleo juvenil de más del 50%, unos salarios congelados y una creciente precariedad. Al mismo tiempo, las políticas de austeridad a través de las que el capital trató de relanzar la acumulación dieron lugar al desmantelamiento de servicios públicos como la sanidad y la educación. Para poder seguir financiándose a través de los mercados financieros de los que depende, el Estado, como representante del capital, tuvo que imponer a todos los niveles una nueva disciplina sobre el trabajo. Tocaba, nos decían, apretarse el cinturón y dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades. Los mercados laborales fueron reformados para reforzar el poder de la clase capitalista, mientras que nuevas leyes represivas amparaban la deriva autoritaria de los estados. Millones de personas perdieron sus hogares a manos de jueces, bancos y policías. La pobreza se disparó incluso en los países del centro imperialista. Pero la crisis de 2008 no fue un accidente. Sus efectos se despliegan hasta hoy, cuando nos encontramos a las puertas de una nueva recesión, y son solo una expresión de la crisis sistémica del capitalismo. El proceso de desposesión no se ha detenido desde entonces, y no va a hacer más que agudizarse. Las políticas financieras de la era del COVID-19 agravaron el ataque contra los ahorros de las clases medias, a la vez que daban lugar a una de las mayores transferencias de riqueza hacia arriba de la historia. En las décadas venideras, grandes capas de población serán expulsadas de los procesos productivos, a la vez que aumenta la tasa de explotación de los asalariados. Un capitalismo cada vez más incapaz de conseguir tasas aceptables de rentabilidad dará lugar a nuevas formas de barbarie social. Otras, como la crisis climática, no harán sin agudizarse, condenando a millones de proletarios a abandonar sus lugares de origen para poder sobrevivir. La guerra del capital contra el trabajo se convierte también en una guerra contra el mismo planeta. Este empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de aquellos que dependen del salario para sobrevivir priva al capitalismo de su principal fuente de estabilidad social. Acumulación de riqueza a un lado de la sociedad y de miseria en el otro. Esa es la ley general de la acumulación capitalista. Mientras los partidos de izquierda siguen alimentando las ilusiones de las clases medias y soñando con un capitalismo perfeccionado, en Occidente una nueva juventud proletaria nace entre los escombros de las promesas que hicieron a sus padres. Enfrentada a alquileres impagables, educada en unos servicios públicos desmantelados, sobreexplotada en el trabajo y desengañada de los políticos profesionales, esta nueva generación de trabajadores tiene la posibilidad de organizarse políticamente para superar un mundo construido sobre su explotación. Porque la barbarie no es solo lo que viene. La barbarie es lo que existe hoy y todos los días bajo el poder del capital. Comenzamos con la mesa de este segundo programa de Estrategia Debate. Hoy contamos con la participación de Mario Aguiriano, de Café Marx, Nadia, miembro de Italia, y Aitor, director del periódico Guedar. En los debates políticos que se están produciendo últimamente entre fundamentalmente el ala izquierda de la socialdemocracia y todas sus familias internas y las nuevas expresiones de socialismo revolucionario en la juventud, hay una recurrencia de, yo diría que dos ideas importantes que vamos a intentar plantear o discutir en este programa. La primera consiste en la negación de la consistencia teórica y la existencia real de las clases antagónicas, burguesía y proletariado. Esta consistencia trata de difuminarse con la idea de que conceptos como la ciudadanía,
el pueblo, la nación, incluso la mujer en abstracto, representarían una realidad más clara que el concepto fundamentalmente de proletariado, que de alguna manera estaría difuminado. En segundo lugar, como segunda idea que exponen nuestros adversarios y enemigos, sería la imposibilidad, incluso en caso de dar por hecho que exista ese proletariado masivo, negar la posibilidad de constituir el sujeto político revolucionario a partir de el concepto de clase de proletariado. De tal manera que, de una vez más, se recurriría a, primero, una fragmentación de identidades, o en el caso de incluso componer todas esas identidades en torno a una misma identidad, valdrían conceptos interclasistas como pueblo, nación, etcétera, etcétera. Vamos a intentar en este programa discutir ambas tesis políticas, que son las tesis políticas del bernsteinismo clásico y son las tesis políticas antimarxistas que fundamentan teóricamente la estrategia socialdemócrata. En primer lugar, si puedes, Mario, exponer un poco en qué consisten los conceptos marxistas de burguesía y proletariado y cuál es su expresión actual. Pues sí, bueno, lo primero, comentar lo que has dicho, que evidentemente el borrar el proletariado o dejar de hablar de proletariado supone dejar de hablar de la explotación, porque la relación entre proletariado y burguesía debe pensarse siempre en esos términos de una relación de clase, de una relación de lucha, de una relación de explotación, donde la burguesía, y aquí no estamos hablando solamente de conceptos marxistas, estamos hablando de clases sociales reales y de la forma en que se reproduce nuestra sociedad. Cuando hablamos de la burguesía hablamos de los propietarios de los medios de producción, esto se sabe bien, y que hoy en día toma la forma principalmente de una oligarquía financiera. Decimos oligarquía financiera porque está mayoritariamente en las finanzas, lo que no significa que estos enormes conglomerados financieros no participen también del capital industrial. Estamos hablando en realidad de enormes conglomerados donde lo financiero y lo industrial están unidos, e incluso y que son a la vez terratenientes en muchos casos, que son también grandes rentistas que poseen millones de pisos, terrenos, etc. Por otro lado y por debajo de ellos tenemos un sistema de grandes, pequeños y medianos empresarios de carácter en principio aparentemente más nacional, aunque también de alguna manera vinculados a esta oligarquía financiera y aún más ahogada por la competencia y los problemas de la falta de productividad que estos, y que bueno, pues dan lugar a diferentes expresiones políticas. Y después, esto en lo que respecta a la burguesía, después tenemos el proletariado, que es básicamente el conjunto de los que personifica la fuerza de trabajo, o sea, lo que significa que su existencia social solo cuenta como fuerza de trabajo disponible para el capital, independientemente de que el capital la use, y esto es importante. El proletariado no es igual al conjunto de los asalariados, sino que simplemente al estar privado de los medios de producción, depende del capital y del agente político del capital para reproducirse. Y sobre esto es importante. Todo lo que forma lo que se llama el valor de la fuerza de trabajo, o sea, lo que la clase obrera, el proletariado en su conjunto, utiliza para reproducirse, es producido por esa misma clase obrera. Eso, y luego lo recibe a través de salarios directos y de concesiones del Estado, bajo la apariencia de concesiones del Estado, que entonces acaban pareciendo una especie de regalo o de algo que viene de la bondad de los políticos y no parte de lo ya producido. Y por último, es importante también destacar que el proletariado es una clase diversa, una clase fragmentada, una clase que no es reducible a las figuras clásicas que todo el obrerismo reaccionario o ya directamente escoria social fascista como el Frente Obrero ponen como ejemplos de la clase. El proletario es la mujer migrante y de hecho gran parte de las mujeres, gran parte de los estudiantes, el desempleado, el parado crónico, el falso autónomo, etc. En todo caso, la existencia de estas clases sociales que de mil maneras intentan difuminar es una constatación bastante evidente y además habría que subrayar la importancia en lo que respecta a la burguesía, ese cinturón de pequeños rentistas, pequeños
empresarios, etcétera, incluso profesionales liberales que llegan a sobrepasar ya los niveles de salario y a poder meter mano ya en inversiones, en adquisición de vivienda para especulación, etcétera. Es importante subrayar el papel de todo ese conglomerado de pequeña burguesía en territorios como Euskal Herria o en otra serie de regiones europeas en las cuales hay un componente de clase muy grande de esta parte de la sociedad y que realmente afianzan mucho el orden social. Aitor, ¿podrías exponernos un poco dónde encaja aquí entonces realmente la dificultad de esta oposición general en sociedades que son ampliamente diversas en lo que parece a la composición de clase? ¿En qué consiste esta cuestión y cómo se enfoca desde el marxismo? Bueno, sí, la complejidad del antagonismo de clase básicamente reside en que la clase obrera no es homogénea en su seno y está estratificada en diferentes capas. Mario ha mencionado el proletariado, a mí me corresponde hablar de la aristocracia obrera. La aristocracia obrera es la capa superior de los trabajadores, una capa que dispone de alto nivel de consumo, empleo estable, propiedad inmobiliaria que le da el privilegio de poder acceder a un crédito en condiciones favorables y una capacidad de ahorro que permite a futuro poder reproducir su condición de capa superior de la clase obrera, ¿no? El alto nivel de consumo además está relacionado no solo con la reproducción biológica sino también con la reproducción cultural. La clase obrera tiene acceso a dispositivos de producción cultural que le da una posición ventajosa en cuanto a la política se refiere. Su función política básica es la de ser el sustento del capital entre los trabajadores, es la que da cuerpo social a la dominación capitalista entre el conjunto de los trabajadores y esa función la cumple a través de su función específica en el aparato productivo y reproductivo del capital, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, dirigiendo el proceso productivo en la industria como trabajador cualificado. Lo encontramos también en la administración estatal como funcionariado, que toma decisiones de manera burocrática por encima de toda la clase trabajadora. Los encontramos también como trabajadores cualificados en otros ámbitos, los llamados trabajadores de cuello blanco, intelectuales, etc. Y los encontramos también entre los autónomos clásicos, y no me refiero aquí a los falsos autónomos, sino a aquellos autónomos clásicos que durante décadas han amasado muchos ahorros y que además disponen de la capacidad dineraria, por así decirlo, para poder contratar trabajadores asalariados e incluso falsos autónomos. Aparte de esto, la aristocracia obrera como tal, o como función social, sirve de base civil para la democracia occidental y tiene una ideología muy específica, ¿no? Por un lado, es obrerista, esto es, reduce la clase obrera al trabajador cualificado de la industria. Es anticomunista en ese sentido, porque mediante esa reducción lo que hace es directamente atacar los fundamentos emancipatorios del comunismo. Es nacionalista, y es nacionalista en tanto que la nación o la definición de la nación le sirve como elemento excluyente o como elemento diferenciador para poder mantener sus privilegios vía administración estatal. Y aparte de eso, efectivamente, en tanto que su fundamento de existencia se encuentran, y su privilegio se encuentran en el sistema capitalista, es reformista, no tiene ningún interés en superar el sistema capitalista. Vale, yo creo que además a eso deberíamos de añadirle también cuál es, bueno, ya has explicado un poco, ¿no?, la función política que cumple, pero cuál es el proyecto social y civilizatorio de esa aristocracia obrera, que sería básicamente el proyecto de clases medias, ¿no? Las clases medias entendidas un poco, como has dicho, ¿no?, entre la fusión entre una aristocracia obrera y una pequeña burguesía nacional, que tiene como objetivo, pues eso, un proyecto de civilización burguesa que básicamente, y como estamos viendo, es falsa, ¿no? Pero un proyecto, pues, bueno, que busca reformar ese sistema social con la esperanza un poco de conseguir o mantener unas condiciones de vida dignas o justas, como se suele decir, ¿no? Claro, eso a la vez también demuestra que
que lo que se busca no es para nada una justicia universal, ¿no? Al fin y al cabo, lo que buscan es una supervivencia parcial de un estrato de clase político que siempre se da poniéndose por encima de otro estrato, que en este caso sería, el proletariado o ese estrato más bajo de la clase trabajadora, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la clase media o el proyecto de clase media se debe entender como la forma en la que la aristocracia obrera participa en la política de clase, impidiendo en todo momento, y como tú has dicho, ¿no?, con una función muy anticomunista, o impidiendo el desarrollo de un proyecto realmente revolucionario y así, pues básicamente cumpliendo una función de mediación por la que la burguesía difunde su dominación en la clase trabajadora. Pero sí creo que a la vez hay que tener en cuenta que hoy en día, con la crisis capitalista, ese soñado proyecto civilizatorio pues está colapsando, ¿no? Y se está viendo pues, que poco a poco, lo estamos viendo a día de hoy, cómo pues, esas clases medias también están sufriendo paulatinamente un proceso de proletarización en los que pues sus condiciones de vida se empiezan a ver un poco desechadas o de alguna manera se ve que hay una incapacidad de mantenimiento, de incrementar los beneficios del capital y entonces está tomando unas posiciones pues, totalmente con políticas autoritarias o mediante la despolitización del proletariado. Bien, a modo de resumen entonces, el panorama actual sigue existiendo, evidentemente, en la medida en que es una sociedad burguesa desarrollada, una burguesía que controla los medios de producción y el medio de producción fundamental en el capitalismo es el capital, o mejor dicho, la expresión de todos los medios de producción, porque lo que se produce en el capitalismo es plusvalía, es el capital, es decir, la burguesía como clase propietaria de capital, que en su seno tiene una diferenciación en la oligarquía financiera, que es el centro de mando de la burguesía, la parte superior de la burguesía, que tiene sus propios centros de poder supraestatales, como es el caso, en nuestro caso, las instituciones de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y otra serie de instituciones no oficiales. Por debajo de esto, cinturones de pequeña burguesía o burguesías nacionales que tienen intereses más localizados y que, de alguna manera, utilizan la administración del Estado para reproducir sus propios intereses, están muy metidos en todos los partidos políticos institucionales, etcétera, etcétera, y que están fusionados con una amplia capa de aristocracia obrera en lo que respecta al mantenimiento de los intereses nacionales de los Estados-nación. Estados-nación que, de alguna manera, están perdiendo capacidad de administración con respecto a esos centros de poder de la oligarquía financiera. Con esto no digo que haya una oposición total de intereses. Ahora bien, estos Estados-nación se muestran impotentes a la hora de sostener la parte superior o la parte más grande de esta base civil de apoyo del proyecto civilizatorio occidental capitalista, que es la aristocracia obrera y su proyecto de clases medias. Y en esta destrucción de la clase media, a causa de la crisis de acumulación capitalista, fundamentalmente, en este contexto de destrucción de las clases medias es donde surge el movimiento socialista de Euskal Herria como causa social de ello. Surge el movimiento socialista de Euskal Herria y también potenciales movimientos socialistas en todos los territorios que están afectados por este proceso, en toda la civilización occidental capitalista. Vamos a pasar de esta manera a comentar un poco el tema de en qué consiste la proletarización y a qué llamamos proletarización. Hay que distinguir aquí, porque claro, uno de los dejes en los debates políticos es la utilización de un concepto de proletariado muy centrado en el ciclo inicial del capitalismo, que es donde se definió el concepto. Es decir, proletariado como sinónimo primero de proletariado industrial y segundo como sinónimo de fuerza productiva de trabajo realmente, es decir, fuerza de trabajo que es muy abundantemente empleada. Hay que problematizar esto y precisamente se puede problematizar desde el mismo concepto de la crítica de la economía política y del marxismo. Es decir, diferenciamos por un lado un primer proceso de proletarización en los inicios siempre desiguales, porque ha habido un desarrollo desigual a nivel mundial de la industrialización de cada uno de los países, en el cual se da un doble proceso a su vez. Por un lado, desposesión
de esas clases campesinas y artesanales, de sus medios de producción tradicionales, de la tierra, etc. Por un lado, desposesión absoluta y por otro lado, inserción de esa nueva clase social que es el proletariado en la industria capitalista y en el esquema de trabajo asalariado. Eso es lo que sucede en cada uno de los países en momentos desiguales de los últimos 150 años, quizá 200 años, como primer proceso de proletarización. Lo que está sucediendo ahora es un segundo proceso de proletarización. Esto es lo que planteamos como hipótesis, es decir, un nuevo proceso de desposesión, pero que en este caso es desposesión de esa especie de clase media, aristocracia obrera ficticia o ese espejismo que surgía en la sociedad industrialmente avanzada, desposesión que ahora ya no es para insertarla en la lógica capitalista de trabajo, sino para expulsarla precisamente. Es decir, en un contexto en el cual hay graves problemas de acumulación, la forma de organizar la sociedad capitalista llega a su agotamiento por varios motivos. El motivo central sería la alta composición orgánica de capital, lo que se traduce en el avance técnico, la robotización, la digitalización, la informatización de la producción. Esa sería la causa fundamental, pero también por el agotamiento de los recursos de los ciclos de consumo anteriores que hacen inviable una producción amplia de masas. Por lo tanto, va implosionando la sociedad burguesa en sí misma. En ese contexto, este segundo proceso de proletarización lo que está generando es una amplia base de la sociedad desposeída que además ya no tiene ningún futuro posible en una lógica social como la capitalista, a diferencia del primer proceso de proletarización, en el cual había una miseria, sí, pero una miseria negociada con respecto a una utilidad de esos desposeídos. Pero es que ahora ya vamos a ser desposeídos sin utilidad y cada vez cobramos más conciencia de ello. Sí, o sea, todo esto que comentas, Josu, puede marcarse dentro de lo que se llama Ley General de la Acumulación capitalista, que sería básicamente la tendencia general del capitalismo a acumular riqueza a un lado y miseria al otro, en el sentido de que la necesidad constante de aumentar la productividad lleva a revolucionar constantemente el proceso productivo, lo que lleva a expulsar a cada vez más trabajadores de los procesos productivos. Lo que nos encontramos con una cantidad cada vez mayor de población realmente superflua para el capital. Y es también esta Ley General de la Acumulación la que, volviendo un poco a lo que habéis comentado, demuestra la imposibilidad del programa político de las clases medias, que sería un intento de la mejora constante de las condiciones de vida del segmento más alto de la clase trabajadora, sostenida a la vez sobre la ilusión, que es la ilusión fundamental de la ideológica de las clases medias, con la que se bombardea constantemente desde sus medios, que es la ilusión de un capitalismo sin contradicciones, que es básicamente un imposible que se hace especialmente patente en los momentos de crisis. Y en relación también con esto último, si aquí es el primer proceso de proletarización del que hablabas, que es el proceso de la emergencia y constitución del proletariado como sujeto político por primera vez, le acompaña un primer gran ciclo revolucionario, podemos ver que ese ciclo fracasa a lo largo del siglo XX y se agota. Se cierra un proceso y, al menos en las formaciones estatales centrales de la que estamos hablando, que también hemos llamado centro imperialista, el rápido desarrollo de las fuerzas productivas permite crear una cierta estabilidad política y ciertos amplios consensos sociales que empiezan a desmoronarse en los años 70, pero que a partir de entonces, a partir de la brutal crisis de los años 70, que acaba con esa ficción de una edad dorada del capitalismo como resultado de las propias contradicciones del capitalismo y del carácter contradictorio de la acumulación, pero bueno, como voy diciendo, de esa crisis de los 70 se sale a través de una extensión general del crédito que permite de nuevo sostener la ficción de unas clases medias cuyos intereses aparentemente se alinearían directamente con los del capital y bajo las que solamente quedaría una masa de excluidos. Es esa ficción la que empieza a quebrarse ahora, en un contexto de crisis total que hace patente la necesidad de que hace de nuevo patente algo que los comunistas ya sabíamos, pero que se extiende ante la imposibilidad del capital de garantizar la reproducción del metabolismo social de una forma que no esté sostenida sobre la explotación y la destrucción del planeta. Por lo tanto, llegamos básicamente, por decirlo ya
y acabar a un momento en que la disyuntiva de socialismo o barbarie se vuelve especialmente clara, en un contexto en que cada vez más seres humanos son empujados a la miseria absoluta y marginados de los procesos de producción y reproducción social, convirtiéndose en una especie de ganado irrelevante para los dueños de todo el ganado. Bien, y así entramos a la segunda idea a la que habría que discutir en este programa, que es la idea de que realmente no puede haber un carácter de clase del sujeto político revolucionario. Es decir, nosotros nos oponemos a eso y de hecho de lo que se trata es de que el proyecto y el sujeto revolucionario tengan ese carácter de clase socialista revolucionario y que el programa de totalidad sea el programa comunista. La negación de que el proletariado sea capaz de autoconstituirse en partido amplio de masas, la idea de que tenga que haber otra serie de identidades que componen la organización, es a la vez la negación de que sea el comunismo ese programa que puede ser llevado a cabo. Es decir, es la renuncia a la posibilidad del programa de máximos del comunismo, es decir, del programa histórico. En este sentido, Aitor, si puedes señalar cuál es la base ideológica que de alguna manera niega la existencia incluso del proletariado. Sí, bueno, anteriormente ya hemos mencionado de la ideología de la aristocracia obrera brevemente, nos hemos referido a ella como obrerismo. Es característico que el obrerismo o el auge del obrerismo, digamos, esté relacionado históricamente precisamente con el proceso de desmantelamiento de la industria en el centro europeo, en el centro imperialista, o deslocalización, digamos, a la periferia económica, y surge efectivamente como reacción a ese proceso, como se antepone a ese proceso para intentar evitar que se realice como tal, ¿no? En ese sentido, el obrerismo a día de hoy se caracteriza de la misma manera, es una especie de reacción precisamente a la desaparición en el centro imperialista del obrero industrial, o de lo que ellos considerarían como el portador o el verdadero portador o la verdadera imagen viva de la clase obrera, ¿verdad? Por eso llegan a hacer críticas a los comunistas en el sentido de que somos obreristas en una sociedad sin clase obrera. Pero precisamente el obrerismo consiste en desdibujar esa existencia de la clase obrera e identificarla con una que ya está totalmente en declive. Eso implica también, en cierta manera, la centralidad que le da el obrerismo al obrero industrial cualificado, implica el desprecio del resto de los trabajadores como trabajadores mismos. Es un desprecio también, en cierta medida, moral. Es una necesidad de la propia aristocracia de evaluar moralmente al resto de los trabajadores como medio para mantener sus privilegios sociales. El típico, cómo eres comunista si no trabajas, ¿verdad? Que hemos escuchado más de una vez. Y en ese sentido también es una ideología que positiviza al trabajo asalariado o le da una especie de aura mística al mismo, lo que impide efectivamente organizarse en contra del mismo. En ese sentido, la valorización de las personas según el tipo de trabajo implica efectivamente una estratificación dentro de la clase obrera y una división de la clase, que es lo que le permite a la aristocracia obrera aparecer como capa superior en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es, digamos que el proletariado es el sustento de esa aristocracia obrera, o es el sustrato económico que produce los privilegios de la aristocracia obrera, y en ese sentido la aristocracia obrera tiene que valer su poder sobre el proletariado para poder perpetuarse como tal, ¿no? ¿Y qué más conlleva el obrerismo? Pues básicamente su reducción a un estrato muy específico de la clase obrera, como es el trabajador cualificado industrial. Lo que conlleva es reducir la propia lucha de clases a aquello que aparece como lucha colectiva en esos ámbitos donde los trabajadores trabajan en amplios centros industriales. Esto es reducir la clase obrera y la lucha revolucionaria a mero sindicalismo. Esto es a reformas en el ámbito del salario y de los derechos en el trabajo. Y para finalizar, esta clase obrera, digamos, este estrato superior de la clase obrera, obrerista, emplea, por así decirlo,
sus privilegios sociales, estos que constituye mediante el aplastamiento del proletariado, para hacerse valer a ella misma como clase nacional. Esto es, la aristocracia obrera es aquella única clase obrera que aparece como sujeto en el panorama político precisamente porque niega al resto de la clase obrera como potencia o como sujeto potencial, ¿no? Hay que decir que este proyecto nacional de la aristocracia obrera tiene diferentes sesgos políticos y que además no hay una diferenciación histórica clara entre uno y otro. Esto es, hemos visto como por un lado la aristocracia obrera organizada en socialdemocracia se puede convertir en épocas de estallidos críticos en lo que aparece como su supuesto, o sea, su opuesto, que en realidad es su complemento, que es el fascismo. Entonces, por concluir, este obrerismo, digamos, es un conglomerado ideológico que aparece tanto en las victorias de la socialdemocracia como en las victorias del fascismo. Sí, yo, por puntualizar un poco el tema, creo que de lo que se trata sobre todo es de la idea de poner en el centro el concepto de trabajo, en el caso del obrerismo, y de valorar absolutamente la cuestión del trabajo. Es decir, y aún más en la medida en que el que trabaje de forma estable y sea quien constituye la solidez de la sociedad. Esta idea de una sociedad de trabajadores o de una nación de trabajadores, como era en el caso de Euskal Herria, una nación construida por trabajadores, no es la misma que una nación construida por el proletariado. Es decir, porque el proletariado, en lo que respecta a su condición existencial, es un desempleado, no un trabajador. Es un trabajador a tiempo y en distintas cuestiones y a tiempo parcial muy abundantemente. Y gran parte del proletariado es no catalogado como trabajador. El estudiante, la mujer que reproduce la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este obrerismo es radicalmente antiproletario y estamos hablando de dos modelos de sociedad muy distintos que llevan a programas políticos muy distintos. El primero, el del obrerismo y del de una sociedad del trabajo, es el modelo del capitalismo de las sociedades industrialmente avanzadas, que entronca con el de la burguesía, porque es compatible esa clase de aristocracia obrera con la existencia de una alta oligarquía y de un cinturón de pequeña burguesía. Y el segundo, el del proletariado, no valora el trabajo en una sociedad en la cual el trabajo es el chantaje para la supervivencia. Lo que hace es criticar la sociedad del trabajo. Y eso es lo que ha hecho el comunismo, criticar la sociedad del trabajo. Pero es importante la crítica al obrerismo, más allá de la cuestión de que exista una centralidad del trabajador industrial, porque ese mismo obrerismo se reproduce incluso en los puestos de trabajo, en la industria, pero incluso en la universidad o en los institutos de educación pública, en todos los puestos de trabajo, entre el que tiene el puesto fijo y es el que realmente hace que funcione la producción, según ellos, y el trabajador precario que viene y va, o el que está en prácticas, o el otro, que parece como si fuera menos ciudadano, menos trabajador, menos importante de cara a esa idea socialdemócrata y obrerista de construir una nación de trabajadores y de levantar el país. No sé si me explico. Conectando con eso que dices, creo que también hay que poner nombre y apellido a los partidos políticos que defienden esa ideología y hablar de su fracaso, ¿no? En ese sentido, no hay más que ver la duplicidad que hay a día de hoy en el seno de la socialdemocracia con funciones diversas, ¿no? Por un lado nos encontramos con un partido socialista obrero español que representaría a la socialdemocracia clásica, y por otro lado nos encontramos con Podemos como partido surgido hace unos años, que básicamente cumple la función de hacer llegar todo ese postulado socialdemócrata a nuevos ámbitos bajo nuevas formas de socialización, ¿no? Creo que en ese sentido tanto el uno como el otro se representan el uno al otro como límites propios de la socialdemocracia y se complementan en tanto que tanto el uno como el otro son incapaces de llevar a cabo el proyecto socialdemócrata. Sí, bueno, habría que puntualizar que, por ejemplo, en el caso de los países catalans o de Euskal Herria, esta misma variación de la socialdemocracia clásica y su ala izquierda serían, pues, en el caso de Euskal Herria, EH Bildu como gran partido socialdemócrata y Sortu como cerrando por la izquierda el proyecto con esta visión de la sociedad de los trabajadores, que de alguna manera tal. Y en el caso de los países catalans, pues serían las CUP y RC, o, si se quiere, el RC y de alguna manera las CUP un poco marcando la línea izquierda similar a Sortu.
Sobre esto también, todos estos partidos pueden enmarcarse dentro de lo que se llama como izquierda populista, que es una izquierda frente... Todo lo que has mencionado de una sociedad, del proyecto socialdemócrata de una sociedad del trabajo, o sea, una sociedad sostenida sobre la explotación, tiene también su forma política en el ciudadanismo, propio también de la socialdemocracia, en politizar a los ciudadanos como sujetos del Estado, sujetos abstractos, sujetos de derechos. Esto, en un contexto de crisis, es lo que empieza a desmoronarse, como se vio claro en la crisis de 2008, lo que lleva a una crisis política o una crisis de representación, una crisis política de los partidos de la socialdemocracia clásica, que abre la puerta a la emergencia de una serie de partidos que sintetizan ese ciudadanismo o la politización de los sujetos como ciudadanos nacionales con elementos del movimentismo, que acaba siendo pues, el nivel de movilización, el nivel de la calle, que acaba revelándose en la imposibilidad de constituir un sujeto político universal como una serie de demandas de ampliación de derechos dentro del modo de producción capitalista. Entonces, la izquierda populista parte de este contexto de fragmentación social o impotencia política de la clase y lo que hace es perpetuarla creando una falsa unidad, un sujeto político que es un sujeto ilusorio, cuya unidad es discursiva, es un producto de la mercadotecnia electoral, de una burocracia del partido especialmente capaz de proyectar sus demandas a nivel mediático, lo que convierte la acumulación de fuerzas en una acumulación de votos y permite canalizar una serie de demandas insatisfechas a través del Estado, ¿no? En este proceso de deslegitimación política. O sea, en lugar de convertir esta fragmentación como que haría un proceso socialista, buscar la unidad política de la clase en el movimiento socialista, estos perpetúan la dependencia de la clase a través de esta falsa unidad del pueblo. En rigor, podría decirse que la izquierda populista carece de un programa político, en el sentido de que su programa político explícito, aquello que dicen querer hacer, es manifiestamente imposible y muestran su fracaso cada día. Se demostró el fracaso en Grecia, se ha demostrado el fracaso en las experiencias latinoamericanas, se ha demostrado el miserable fracaso del llamado el gobierno más progresista de la historia, que presentándose bajo una retórica de ampliación de derechos y mejora de condiciones de vida, participa, como no podría ser de otra manera, como gestores del Estado burgués. Sí, no, y de hecho lo que ha sucedido es que ha seguido aniquilando derechos económicos y políticos a rebufo de lo que marca la oligarquía financiera. Sí, o sea, que participa, como no podía ser de otra manera, de la ofensiva general contra las condiciones de vida de la clase trabajadora en un contexto de crisis. O sea, este participar, este reproducir la dependencia de clase con respecto al capital, es de alguna manera su programa real. Por mucho su programa explícito es humo y la posibilidad del reformismo ha sido barrida por la crisis de la acumulación a todos los niveles y sin embargo su programa real es perpetuar esta dependencia y en este caso todavía es un sujeto político a abatir. No. Sí, de hecho yo creo que lo importante a mencionar en este punto sí es que justo todo este contexto que estamos exponiendo, ¿no?, de destrucción imparable de derechos políticos, económicos, de destrucción de las clases medias, se está llevando a cabo en casi todos los países de Europa, sí con gobiernos de derechas como con gobiernos de izquierdas, ¿no? Y que eso también demuestra de alguna manera que sí o sí, como hemos dicho, la sociedad burguesa está buscando formas para mantener su acumulación y su orden y, por lo tanto, que esa situación se dé de esa manera o de otra queda bastante fuera de la voluntad que puedan tener esos partidos políticos y, de hecho, la función que están cumpliendo, como habéis mencionado, es justo la contraria, ¿no?, de destruir un posible proyecto revolucionario que se pueda llevar a cabo en ese sentido. Y, como bien has dicho, Mario, eso, por ejemplo, en el Estado español, pues eso, con el gobierno más progresista de la historia se ha visto muy claramente donde sí puede haber una rivalidad entre diferentes fracciones de clase, pero en ningún caso hay una contradicción real o una forma de entender la política desde un punto de vista estratégico diferenciado, ¿no? Y además a eso yo creo que se le debería de añadir también, con lo que tú has comentado, Josu, antes, el papel que juega la socialdemocracia de izquierdas, que puede ser pues, el PC, Endavant, Sortu en Euskal Herria,
que hace por una parte, o cumple una función por una parte para controlar esa activación en la calle, ¿no?, que pueda haber, y limitarla a una defensa legal de unos derechos del ciudadano, unos derechos políticos y civiles en ese sentido, y por otro, de igual manera para combatir pues eso, a toda expresión un poco organizada que se pueda dar en términos de un socialismo revolucionario, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, a diario con las caricaturizaciones, infantilización o actos de superioridad moral que tienen pues todos sus agentes públicos ante la motivación que puede tener un sector juvenil en diferentes sitios de Euskal Herria, el Estado español, pues en cuanto a un proyecto más revolucionario. Y como último punto, yo creo que también se debería de remarcar que otra de las consecuencias de estas propuestas políticas o de esa forma de ver la política también es que sin una organización revolucionaria que pueda hacer frente a toda esa propuesta falsa y que no se puede llevar a cabo y a toda destrucción por parte del capital que se está dando en una época de crisis, lo que pasa es que resurgen, y como lo estamos viendo en muchos países de Europa, ¿no?, resurgen ideas, bueno, pues, fascistas, de ultraderecha, misóginas, racistas, que, pues eso, como he dicho, sin un proyecto que pueda hacerles frente, pues lo que hace es pues, ir generando unas ideas en la clase trabajadora pues, totalmente contrarias a un proyecto realmente comunista o emancipador. Sí, para cerrar el programa entonces se trataría de dejar las cosas claras. El retorno del programa socialista revolucionario, del programa comunista, está absolutamente justificado y es absolutamente necesario, no solo para el proletariado, sino incluso para todas esas clases medias en proceso de proletarización que no tienen ningún asidero en nuestros partidos, como ya se ha visto en los gobiernos y como se seguirá viendo si hubiese un nuevo gobierno con la misma tendencia, en el caso de la comunidad autónoma vasca con EH Bildu, el PSOE, lo que sea, o en cualquier otra parte de Europa. Y además, para hacer frente a su reverso, que es el fascismo, de lo que se trata es de reconstituir la organización disciplinada y dejar de apostar por estas formas organizativas sin programa político de máximos que ni tienen disciplina, ni tienen capacidad ni poder ejecutivo real para hacer frente a los problemas. Sin más, con esto lo dejamos y pasamos a la entrevista. Hemos venido a Barcelona a conversar con Mónica, del incipiente movimiento socialista de los Països Catalans. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, muchas gracias. Para empezar, quería preguntarte sobre el tema de la nueva juventud proletaria. O dicho de otra manera, de cómo está afectando la crisis capitalista y el proceso de proletarización a la juventud catalana. ¿Qué lectura hacéis de este proceso económico global y especialmente cómo esto afecta a vuestro territorio? Yo creo que, empezando un poco por el resultado, se materializa en una falta de legitimidad, ¿no? Cuando hay una generación joven de trabajadores que ha vivido ya 2 crisis capitalistas, que ve que todo lo que se nos ha explicado con relación al ascensor social, al esfuérzate mucho y tendrás una vida cómoda, no se materializa, la gente desarrolla cierto desapego, ¿no?, respecto a todo esto. Entonces, obviamente, eso no quiere decir que las generaciones de jóvenes trabajadores estén haciendo un cambio de chip y se conviertan en comunistas automáticamente, ¿no? Pero sí que, al menos entre mi grupo de colegas, cuando hablamos, nadie está de acuerdo ya con que el jefe se esfuerza mucho y se sacrifica mucho por la empresa. Quiere decir que la gente sí que está empezando a ver que algo falla ahí, ¿no? Sí, hablas de una pérdida de legitimidad de la sociedad capitalista, del trabajo y de la idea de que realmente hay un modelo de vida posible para los jóvenes, aunque solo sea en un futuro más o menos a medio plazo. Exacto, y de las formas políticas también, ¿no? También nuestras generaciones vieron el principio de todas las movidas de corrupción política, etcétera, que eso también creo que ha favorecido, ¿no?, a ver cómo no son casos aislados, sino que es una propia dinámica, la política burguesa, como una corrupción en sí misma, ¿no?, y una perpetuación de todo eso. Entonces, pues sí, pérdida de legitimidad, desapego y también falta de fe, ¿no?, dicho de alguna manera, como respecto a todo lo establecido. Una falta de fe quizá social o económica, pero quizá también una falta de fe política en las estructuras políticas que venían siendo útiles a las clases medias y que realmente para una nueva juventud empobrecida
se quedan bastante impotentes. No sé cómo veis este tema de la pérdida de legitimidad, sí, por un lado de, como hemos comentado, el capitalismo en sí, la sociedad burguesa y la posibilidad del trabajo, de una vida estable, sino también de la pérdida de legitimidad de esa parte del capitalismo que son los partidos institucionales, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que no hay un único resultado respecto a eso, ¿no? Por una parte, sí que es verdad que este nuevo escenario que se está consolidando cada vez más puede favorecer a que los jóvenes trabajadores se acerquen a posturas comunistas o vean con más sentido las posturas comunistas ante el fracaso o la quiebra total de todo lo que han ido viviendo, pero al mismo tiempo también se corre el peligro de un desinterés total por la política, es decir, el querer desvincularse completamente de todo lo que suene a política porque esta falta de fe de la que hablábamos se traduzca en disgusto, ¿no? O en malestar permanente respecto a la política. Entonces, un poco ahí la tarea de los comunistas es la de intentar revertir eso, que allá donde haya un comunista haya la capacidad de hacer ver que esta no es la actitud, ¿no? Como mínimo. Es decir, que pérdida de legitimidad de la sociedad capitalista o la sociedad burguesa no es sinónimo de expansión del comunismo de forma automática. O dicho de otra manera, ¿cuál es el papel de la organización comunista ahí? ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que ahí la tarea es estar espabilados y saber trabajar con el contexto, ¿no? El no hacerlo de siempre porque siempre lo hemos hecho así, sino el saber hacer una lectura adecuada de la coyuntura en la que nos estamos desarrollando y saber intervenir políticamente al respecto y saber interactuar al respecto de lo que está pasando, saber conectar con cuál es el grado de dificultad de la vida de los jóvenes trabajadores, cómo de cruda se ha vuelto nuestra cotidianidad y también cuáles son los mecanismos actuales de alienación, ¿no? Y de coerción ideológica de la juventud. Entonces, en ese sentido, pues ser innovadores y sobre todo determinados y entregados. Sí, nosotros de alguna manera allí una primera conclusión a la que llegamos era que no había manera de generar un planteamiento propositivo si no existían unos principios políticos claros y definidos de la forma correcta, es decir, la importancia de la dirección política, y por otro lado, si no existía realmente una organización que empezaba a demostrar una potencia organizativa y que las cosas eran posibles. Es decir, dicho de otra manera, los elementos ideológico y organizativo para la constitución de una independencia política efectiva. O, si lo prefieres así, es posible aprovechar o explotar esa retirada de legitimidad del capitalismo en la juventud trabajadora si no tenemos una serie de herramientas en la mano organizativas e ideológicas. Justo eso me recordaba una pintada que vi en el barrio del Clot hace poco que decía los jóvenes tenemos que volver a creer que la revolución es posible, y precisamente creo que está bastante relacionado con eso, ¿no? El poder coger las problemáticas actuales, darles una explicación lógica a partir de los intereses que nos mueven a nosotros y relacionarnos de verdad con el sujeto juvenil, en este caso de las organizaciones juveniles, ¿no? Entonces, de cara a eso, yo creo que es importante que el enfoque ideológico tampoco vaya enmascarado del paternalismo propio de las organizaciones socialdemócratas, ¿no? De pobrecitos los que no tienen nada, que injusto que es, sino que realmente eso se enfoque desde la necesidad de organizarnos y de desarrollar las capacidades de la militancia comunista en un sentido de aspirar a transformar la realidad y no de impugnar la injusticia o criticar lo que nos parece mal, sino con un poquito más de ambición de la que nos ha precedido en las últimas décadas, que es bastante baja. En relación con todo esto, te quería preguntar sobre cómo habéis visto desde los Països Catalans el proceso de constitución del movimiento socialista en Euskal Herria durante los últimos años. ¿Lo habéis visto como algo que iba a fracasar? ¿Lo habéis visto como algo que tenía una potencialidad? ¿Habéis cambiado de opinión en la medida en que se iba constituyendo? ¿Cómo se ha visto esto? Yo creo que la visión ha ido modificándose a lo largo del tiempo, obviamente, pero que sí que los militantes que por aquel entonces, que hace ya 4 años,
planteábamos críticas con las tesis principales de la izquierda independentista, ¿no? Con el nacionalismo revolucionario, con la unidad popular, etc., veíamos que había una manera más trabajada de elaborar las críticas, porque sí que es verdad que nosotros nos movíamos sobre todo entre intuiciones, ¿no? y rechazo a lo que no nos gustaba y incluso también a veces una actitud infantil, ¿no? Entonces, al tener vosotros el conflicto pues en una fase más avanzada, nosotros sí que pudimos ir viendo lo necesaria que era tanto el rigor como la claridad política, ¿no? Que creo que eso también habrá llevado vuestro tiempo de trabajar. Sí, ¿hasta qué punto crees que de alguna manera esa actitud optimista, si me permites llamarla de esa manera, lo que has dicho, decae con el fracaso del proceso? O preguntado de otra manera, ¿hasta qué punto eso era alimentado por un proceso y, digamos, por un momento de politización extrema en la sociedad catalana frente a, por ejemplo, un proceso de retirada en Euskal Herria de la politización? Y hasta qué punto ahora mismo quizá ese cambio de perspectiva pueda venir también influenciado para la juventud trabajadora por el fracaso del proceso. Claro, es que nosotros desde Valencia lo veíamos de una manera mucho más diferente. Claro, yo también fue a partir de conocer más a la militancia de aquí y así, que flipábamos un poco, porque había gente que de verdad creía que después del referéndum tendrían un país nuevo. Y no sé si es que aquí en Cataluña había un ambiente prerevolucionario que hacía que la peña pensara así, pero nosotros desde ahí abajo decíamos, como mínimo está alejado de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que precisamente ese clima de efervescencia política pre-referéndum lo que obligaba era que la peña diera el 100% de sí en la militancia y también tuviera como ese optimismo y esa esperanza en todo el tema del proceso, pero que también nos ha venido bien que pasara todo eso. O sea, creo que hacía falta que pasara todo eso para que las tesis comunistas volvieran a emergir o volvieran a consolidarse en nuestro territorio. Es decir, a partir de la constatación de que el proceso ha sido un fracaso y que además nuestro propio movimiento no ha hecho ninguna autocrítica al respecto, sino que ha mirado para otro lado, que nosotros necesitábamos unas respuestas mucho más sólidas. Entonces creo que también fue a partir de esa experiencia que empezamos a hacernos más preguntas, ¿no? Que nos han ido llevando pues, a la situación actual. Lo que hablábamos antes de pérdida de legitimidad, en el caso de la juventud trabajadora, yo creo que se podría poner como ejemplo en el caso de los Països Catalans, tanto las protestas que hubo tras el encarcelamiento de los políticos, de los partidos institucionales por parte del Estado español, y quizá también después una muy amplia expresión de rabia sostenida durante varios días con el encarcelamiento del militante comunista Pablo Hasél. Estas expresiones de rabia, ¿cómo se pueden convertir en organización efectiva de la clase trabajadora? Es complicada esta, ¿eh? Yo creo que hace falta mucha inteligencia política para saber aprovechar estas explosiones, sobre todo porque muchas veces no te las ves venir. Pero claro, si tú tienes una militancia preparada y unos principios trabajados, es mucho más fácil intervenir en la coyuntura. Lo que creo que no se puede hacer es acampar con tiendas de campaña en una plaza cuando ya hemos visto que eso es un fracaso y que es una puesta en escena sin más. Y lo que creo que no se puede hacer es, sobre todo, hablar por el conjunto de la juventud cuando no tienes un contacto real con ella, ¿no? Es decir, después de los días de barricadas interminables en todo Cataluña, en lo que se convirtió todo eso fue no en organización, no en una intervención política socializando las tesis comunistas y los principios comunistas, sino en una puesta en escena en la cual se hacían conciertos, se hacían batucadas, sin ninguna acritud contra los conciertos y las batucadas, pero vacíos de contenido político, de una perspectiva realmente expansiva, ¿no? De decir, todos estos jóvenes que han mostrado cierto descontento, vamos a intentar explicar nosotros cuál es nuestra visión del asunto, ¿no? De cómo se está desarrollando este conflicto. Y no se hizo así. ¿No se hizo así, quieres decir, en primera persona o...? Sí, claro. No lo hicimos. Los que entonces éramos... Era una limitación organizativa que Exacto. Supongo que estáis intentando, por eso estáis haciendo lo que estáis haciendo, ¿no? En ese sentido quería preguntarte sobre
el proceso que durante los últimos meses se está empezando a mediatizar ya de forma clara, tras el Congreso de Endavant, donde ha habido una serie de tensiones con militantes que querían defender una posición socialista, después todo el proceso de tensiones en Arran, la escisión de una parte de la organización, a la que de alguna manera habéis llamado bloque socialista, la aparición de Oritxo socialista. ¿Cuál es el plan de todo esto, o a dónde lleva todo esto? Y sobre todo, lo más interesante, me parecería que señales realmente cuáles son las claves para entender toda esta dinámica. Es decir, ¿es simplemente una escisión de la Esquerra Indepe o hay algo más? Claro, yo creo que es que hay algo más, o sea, que va muy relacionado con lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Hay todo un conjunto de jóvenes que nos hemos dado cuenta que sencillamente la formulación política que realiza la izquierda independentista no nos sirve para lo que queremos nosotros, que es para hacer la revolución. Es decir, a lo mejor sirve para acumular votos para la CUP, a lo mejor sirve para socializar ciertas ideas, a lo mejor sirve para adquirir experiencias que pueden ser enriquecedoras, pero lo que hemos evidenciado es que no sirve para la emancipación de la humanidad, que es a lo que hemos venido. Entonces, para entender qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo y lo que sigue pasando, un poco es eso, ¿no? Decir, nosotras no hemos venido a cambiar organizaciones, yo no he venido a convencer a los altos directivos de la CUP o de Endavant de que por favor sean menos socialdemócratas y más revolucionarios. Es decir, aquí hay una serie de militantes convencidos de que hay que establecer una ruptura con todo lo que veníamos viviendo dentro de la izquierda independentista, y por otra parte hay un bloque conservador que no está dispuesto ya no a ceder políticamente, sino a tener un debate donde sus tesis históricas puedan ser puestas en duda. Bueno, quien evita el debate quizás es porque tiene una posición de debilidad a la hora de exponer sus puntos de vista, ¿no? Bueno, hay una visión burguesa al final de la política, ¿no? De superficialidad, de cuando se tiene un debate es para reafirmarse en lo que ya está establecido. Pues no, cuando se tiene un debate es porque todas las partes implicadas están dispuestas a cambiar de opinión, ¿no? Si no, es un show y es una batalla de gallos. Sí. De alguna manera es importante los posicionamientos políticos que puedan ser en todo momento cuestionados y de esa manera salen fortalecidos. Cuando esto deja de ser así, los movimientos entran en fecha de caducidad y se convierten en aparatos burocráticos. En relación con lo que dices tú de alguna manera la obsolescencia o de la legitimidad de estas organizaciones, cabría señalar cómo en esta última fase de ciclo, por ejemplo en Euskal Herria H. Bildu ha llegado a gobernar grandes instituciones y a formar parte de gobiernos, diputaciones, etcétera, ha formado parte de gobierno, bueno, alcaldías, etcétera, en Navarra. Podemos ha formado forma parte del gobierno español, la CUP de alguna manera ha crecido, se ha hinchado mediante el proceso. De alguna manera esta gente o estos comisarios políticos de la socialdemocracia realmente están entusiasmados en la idea de que ellos podrían cambiar las cosas para bien, no solo para las clases medias, sino incluso para de alguna manera revertir ese proceso de proletarización en cierta medida, aunque sea de forma secundaria, les interese solo de forma secundaria. Pero los hechos prueban lo contrario, es decir, los hechos prueban que desde que estas organizaciones han sustituido totalmente la posibilidad de la lucha revolucionaria o de la organización rupturista, los salarios no han dejado de bajar, los precios no han dejado de subir, los derechos políticos no se han dejado de perder en todas partes, en Euskal Herria, en los países catalanes, en el Estado español, en todas partes. Todo esto es un proceso regresivo que de alguna manera ha puesto en evidencia la incapacidad de estas organizaciones socialdemócratas, no digamos para avanzar posiciones, sino para evitar perderlas en lo que respecta a la clase trabajadora. Estamos acertando en señalar este elemento y en que la gente se dé cuenta de ello. Vamos a ser capaces de
plantear una alternativa. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que hay que señalarlo todavía más. O sea, realmente hay millones de jóvenes que siguen esperanzados en que hay partidos mejores que otros y ven en las fórmulas de la CUP, EH Bildu, etcétera, una expresión amable o mejor del conjunto de opciones políticas que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace poco lo hablaba con un compañero, ¿no? Que nos insistimos mucho en señalar el reformismo, pero es que ni tan solo son capaces de formular reformas, ni tan solo son capaces de plantear una mejora que sean capaces de ganar en estas instituciones, porque obviamente esto de el pueblo me acompaña, ¿no? Te giras y no hay nadie detrás. No tienen un movimiento fortalecido, no tienen unas bases organizadas de verdad, porque el planteamiento de la CUP todos estos años ha sido el de ir socializando unas ideas únicamente para ampliar su base electoral y no para ampliar su fuerza militante, que al final es lo que garantiza que puedas imponer una reforma y hacerla respetar, ¿no? Sí, la fuerza militante cuyo elemento fundamental yo creo que sería el planteamiento político que sea el correcto, de alguna manera, que sea planteado desde un punto de vista de clase estricto y lo más importante en ese sentido es la potencia organizativa, es decir, que al final es lo que genera una nueva cultura militante. De esto estamos hablando mucho en Euskal Herria y supongo que se está empezando a discutir aquí ya de forma evidente. Y también yo creo que no son cosas separadas de alguna manera, que no digo que los proyectos socialdemócratas no hayan podido acumular muchas fuerzas y organizar la potencia militante y grandes cantidades de masas en las calles y en procesos de lucha activos, pero creo que también en el momento histórico en el que estamos eso está cambiando radicalmente, ¿no? Que no es que por una parte haya una falta de trabajo con la militancia o una potencia organizativa y por otra parte unas posturas equivocadas en tanto que nacionalistas, reformistas, socialdemócratas, sino que va bastante junto, ¿no? El tener un planteamiento tan esperanzado en las reformas necesariamente hace que te olvides de todo lo demás y que todas tus fuerzas las pongas en hacer ruedas de prensa, hacer un meeting y prepararte un discurso súper incendiario que luego en Twitter la pete, ¿no? De hostia, un político bien vestido pero hablando de una manera macarra en el Parlamento. Al final eso tiene unos límites, ¿no? Sí, pero bueno, es una generalización de la cultura militante que piensa que con una militancia de alguna manera light, de movilización puntual, por ejemplo, movilización electoral o movilización en grandes manifestaciones, performance muy puntuales, se podría llegar a cambiar algo en la medida en que eso consigue volcar fuerzas electorales para que en las instituciones unos representantes, instituciones totalmente estructuradas en torno al capital, unos representantes de las clases medias progresistas o me da igual, de las clases trabajadoras que se ven representadas allí, pudieran cambiar algo o, aunque sea, frenar la ofensiva del capital contra la clase trabajadora. Frente a esto, la idea de una cultura militante sostenida, de movilización sostenida y de deslegitimar esas instituciones para legitimar unas nuevas que sean controladas por el proletariado, ese viejo planteamiento quizá bolchevique, que de alguna manera creo que estamos intentando recuperar. Ahora te quería preguntar, en torno a este choque entre dos culturas militantes, una que está caduca y ha probado su inefectividad, y una emergente que está por ver hasta dónde puede llegar a constituir una alternativa real, proletaria, revolucionaria. ¿Cuáles son las vivencias que habéis tenido en el momento en el que está floreciendo también en los países catalanes este choque entre dos culturas militantes y dos proyectos políticos? Y si podrías explicar un poco elementos, o sea... Al principio era todo muy elegante, ¿no? Como, sí, lo que dices es muy interesante, pero este no es ni el momento ni el lugar, entonces te callas. Y así continuamente, ¿no? Entonces, poco a poco decíamos, sí, vale, a lo mejor no es el momento, y al final decíamos, pero ¿y cuándo es el momento de hablar de lo fundamental, de la estrategia, de la toma del poder político? ¿Cuándo es el momento? Exactamente, ¿no? Que yo no quiero discutir sobre si el cartel es de color azul o color verde. O sea, se estaban dando debates superficiales cuando la mitad de la militancia estaba dejando de compartir las tesis. Entonces, poco a poco pasó de esta elegancia, ¿no? Esta sutilidad,
a una violencia a sangre y fuego. Llamarte españolista, machista, ortodoxo, academicista, a reducir al absurdo todo lo que decíamos, a tergiversar lo que decíamos y al final pues Todo lo que sea caricatura. el contenido, ¿no? Efectivamente. Y entonces pues ahora todo esto se ha estado plasmando en las últimas semanas en memes en Twitter. Es que nadie ha venido a criticar el contenido político de lo que estamos planteando. Se ha reducido a que somos españoles. Hostia, pues yo esperaba bastante más nivel. Agradecerte, Mónica, que estés con nosotros A vosotros. y a vosotros por escucharnos.